Hermanos, quisiéramos una oración primero, ¿sale? Bueno, Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, porque has permitido a mis hermanos hacer el esfuerzo por estar acá. Decía hace un rato mi hermano Alejandro, no es casualidad el que estemos acá. Creo que tienes un propósito para nosotros y queremos, Señor, entender ese propósito. Queremos salir, Padre, practicando y con una visión clara de ese propósito. Así que yo te pido en el nombre de Jesucristo que capacites a cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús, quien compró con su sangre nuestras almas. Amén. Hermanos, vamos a ir al texto bíblico primeramente que hoy estaremos compartiendo. Ya está en pantalla el nombre, el título del tema de esta tarde. Es el tema número 2, dos tipos de predicación, hermanos. Eh, yo no sé cuál es el que estás practicando, que estés practicando ahorita en tu iglesia, que estarán compartiendo en cada uno de los lugares donde cada uno comparte, pero quisiera hoy compartir con ustedes dos tipos de predicación que normalmente son los comunes que estamos utilizando en la iglesia. Así que, hermanos, si me acompañan a Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso número 15 al 18. El propósito, hermanos, el objetivo del tema de esta tarde es mostrar la importancia, hermanos, de trazar bien la palabra. Repito, hermanos, el objetivo principal de este tema es que nosotros entendamos la importancia de trazar bien la palabra, destacando, hermanos, las alternativas para que el predicador pueda elegir y realizar un trazo sabio del mensaje que va a compartir. Así que, hermanos, quisiera leer con ustedes un texto de la Escritura. Es Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso 15. Dice así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Verso 16. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Verso número 17. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunos. Vuelvo a leer el versículo número 17. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunos, hermanos. En este tiempo vamos a estar, hermanos, vamos a estar desarrollando 5 puntos acá con ustedes sobre este tema, hermanos. Vamos a estar desarrollando número 1, el uso correcto de la palabra. Número 2, estaremos explicando qué es la predicación, hermanos. Número 3, vamos a destacar las ventajas y desventajas de la predicación, de la predicación temática, hermanos. Y en este punto, número 3, vamos a estar hablando qué es la predicación expositiva. Para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con el tema de la predicación expositiva, vamos a estar definiendo qué es la predicación temática,
ventajas de la predicación expositiva, ventajas de la predicación temática, y vamos a estar hablando también las desventajas de ambas predicaciones. Vamos a estar también hablando de las situaciones en las que conviene una de ambas predicaciones. Y bueno, quisiera que en un momento podamos fomentar, hermanos, el aprendizaje de la predicación expositiva, que es muy importante. Así que, hermanos, si vas también a desarrollar la predicación o vamos a desarrollar la predicación temática, lo mismo, poder fomentar algún tipo de estudio que nos pueda ayudar a nosotros a estar siendo efectivos en la labor de la predicación, ya sea expositiva o ya sea temática, hermanos. Si hermanos, sentimos sueño, si nos sentimos cansados, agobiados, hermanos, tenemos agua allá al fondo, podemos ir, tomar de ella, refrescarnos y hermanos, estemos todos acá. Yo decía y pedía de la manera más atenta, hermanos, por favor, pongamos en modo silencio los teléfonos. Bien, vamos a entrar en la enseñanza, hermanos. Quiero decirles, hace casi un año, yo escuchaba al doctor, un tema polémico, Armando Alducin, exactamente casi un año, por estos días de marzo, decir o dar unas aseveraciones muy fuertes, a la vez como claras, acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, al tomar algunos textos de la palabra, él cita de manera, traduce o interpreta de manera literal la palabra, y él cometió un error al interpretar algunos textos de la palabra de manera incorrecta. Eso le valió muchas críticas en la internet. No sé si tú las viste, si tú las oíste. Bueno, hermanos, ese tipo de casos no solamente le ocurre a un doctor, nos puede ocurrir a nosotros. Esto también podemos nosotros llegar a pasar por una situación similar. Y es que en la iglesia, en las diferentes iglesias, principalmente los que compartimos desde un púlpito, hay muchos hermanos que estudian la palabra. Hay muchos hermanos que le dedican tiempo al estudio, a escudriñar la palabra, etcétera, y se dan cuenta cuando nosotros no interpretamos de manera correcta la palabra. Así que, hermanos, el propósito, yo decía, los objetivos son estos. Por eso es que estamos acá, para que aprendamos, hermanos, juntos. Yo también estoy aprendiendo. Ahora mismo estamos terminando con unos hermanos de estudiar un libro que quisiera recomendarte más adelantito, que se llama La Predicación Expositiva, porque la veo muy necesaria para mí, como yo creo que es muy necesaria para varios de los que hoy estamos acá. Entonces, quisiera recomendar a algunos más adelante, espero me recuerden. Bien, este tipo, hermanos, dice la escritura, este tipo de conversaciones del que nos está hablando el texto de segunda de Timoteo, dice que se extienden como el cáncer, como es en el caso de Himeneo, como en el caso de Fileto. Así que, hermanos, tenemos nosotros que tener cuidado al momento de nosotros tomar la palabra en nuestras manos y comenzar a enseñar. Así que, además, hermanos, Pablo aquí está exhortando a Timoteo con estas palabras, hermanos, con estas palabras, cuando nos está diciendo la escritura. Déjame citarte nuevamente, verso número 15: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Eso es importante, lo que Pablo le está diciendo, exhortando a Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse.
y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Qué tan importante era para el apóstol Pablo que su hijo Timoteo, su hijo en la fe, aprendiera a explicar, que aprendiera a hacerlo correctamente? Y esa palabra, hermanos, que enseña bien, es una palabra griega, hermanos, ortotomein, es la palabra que está utilizando aquí el apóstol y quiere decir alguien que divide correctamente, alguien que parte correctamente, hermanos. Tiene también, hermanos, algo que ver como un padre de familia, alguien que cuando va a compartir la comida, la comparte de la manera correcta. Es decir, si son 5 piezas de carne, si son cierta cantidad de comida, la comparte o la reparte, la parte, la divide en partes correctas. Es decir, al adulto no le voy a dar una porción pequeña. Al pequeño no le voy a dar una porción de adulto. No sé si me voy explicando. Entonces es alguien que sabe dividir el alimento, hermanos. Es alguien que raciona correctamente, que divide correctamente, hermanos. Los griegos mismos usaban la palabra en 3 contextos diferentes. La usaban, hermanos, para trazar una carretera. Y esto tal vez algún ingeniero civil, aquí está nuestro hermano, allá no sé si alguien más sea ingeniero civil, sabe lo que estamos diciendo. Entonces sabe trazar, sabe cómo hacer una carretera correctamente. Hoy vemos a carreteras que se inundan porque las diseñó un carpintero, al parecer. Si no sabe y quiere trazar una carretera, lo va a hacer mal, lo va a hacer mal. Pero si llamamos un experto en ese ramo, lo va a hacer de manera correcta. Entonces, es alguien, se usa en el contexto de trazar una carretera, se usa en el contexto de poder hacer un surco también para el campesino, hermanos. Pues tiene un chiste, el hacer un surco. Yo puedo llegar y decir, hazlo recto, pero alguien que conoce tal vez, porque esa fue una pregunta que en algún momento dado hice a gente de que se dedicaba a cultivar melones en un lugar y le dije, ¿por qué lo hace de esta manera? Dice, bueno, porque hay una cierta inclinación y vamos a ir dándole tiempo para que el agua llegue, no a la carrera de golpe, porque si no se va a desbordar el agua, vamos dándole tiempo para que venga el agua, la tierra absorbiendo el agua, etcétera. Wow, tiene su chiste entonces el hecho de trazar un surco, pero también se utiliza esa palabra que explica, que traza, también tiene que ver con un mampostero, hermanos. O sea, alguien que está levantando unas bases ahí con piedra, que dice, ok, esta pieza no encaja acá, esta creo que va después de esta. Y va el albañil, el artesano, va poniendo la piedra donde debe ir. Eso es trazar, hermanos. Eso es dividir. Eso es hacer algo bien. Y lo compara, cuando nosotros estamos leyendo estas palabras, nos compara o quiere llevarnos a hacer algo similar con la palabra de Dios. Que tú y yo aprendamos a explicar, a compartir, a exponer la palabra de la manera correcta. Y ya nos dice también, hermanos, por otra parte, nos habla de algunos falsos maestros que se dedican o se dedicaron a predicar, a enseñar, algunos falsos hermanos, como fue el caso de Himeneo, como el caso de Fileto, que empezaron a decir a la iglesia que la resurrección
ya había ocurrido. Y bueno, algunos grupos gnósticos decían o dicen o apuntalaban que esa resurrección era una resurrección tal vez espiritual, etcétera, hermanos. Comenzaron a desviar, comenzaron a confundir a la iglesia y muchos comenzaron a seguirlo. Podemos nosotros también, hermanos, llegar a caer en ese caso. Podemos llegar a caer en ese caso cuando no hacemos correctamente el trazo debido, hermanos. Y el objetivo, hermanos, de esta, por así decir, tal vez discusión cristiana, eh, no es discutir a veces sobre un tema, sino más bien es querer ayudar con la palabra de Dios a acercar a la gente a Dios. Somos nosotros sus mensajeros, somos nosotros los que Dios ha enviado. Así que, hermanos, vamos a pasar al tema, decía, vamos a definir qué es la predicación. La predicación, hermanos, es el desarrollo público y la proclamación de la verdad de la palabra de Dios. Repito esto que estamos hablando, lo tienes ahí en tu hoja. Al parecer, la predicación es el desarrollo público y la proclamación de la verdad de la palabra de Dios, es interpretar, es explicar y es regocijarse en esa palabra, en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Sí, es un evento público, hermanos. Es un evento público. La predicación, hermanos, implica la proclamación de la palabra a un pueblo congregado. Dios pronunció su palabra, de hecho, en el Antiguo Testamento lo hizo de diferentes maneras. Lo hizo de diferentes formas. Dios utilizó a hombres. Dios utilizó desde los mismos patriarcas, Dios utilizó a los profetas. Y de los profetas, hermanos, Dios, podemos ver en el Antiguo Testamento, habían compañías de profetas. Y la compañía de profetas eran, por así decir, los ayudantes del profeta que se dedicaban a compartir lo que el profeta había hablado, que había recibido palabra de Dios. Así que, hermanos, en la escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ya nos dice, hermanos, hizo que esta palabra que Dios ha hablado, la dejara registrada para que posteriormente también la pudiéramos leer, la pudiéramos estudiar, la pudiéramos aplicar y también, hermanos, hablar a otros. Eso es la predicación, hermanos. Sí, eso es la predicación. Este mensaje, hermanos, proviene solamente de Dios, hermanos. Se anuncia, donde se anuncia la verdad, ya dijimos, proviene de la palabra de Dios, por supuesto. Ya decía esto que te estoy hablando. Dios la trajo a hombres. Algunos profetas, por ejemplo, no escribieron un libro, tal vez. Es el caso de Elías. Hay profetas que no escribieron tal vez un libro, pero que Dios habló a través de ellos y habló al pueblo y nos sigue hablando a nosotros. Somos los comunicadores, hoy tú y yo, de esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Ya nuestro hermano hace unos momentos nos decía, Dios nos ha rescatado, nos ha comprado con un gran precio, que Pedro nos dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. O sea, hay un propósito del por qué Dios nos ha salvado, del por qué Dios nos tiene hoy acá, de hecho.
Si ahorita te preguntas, yo no sé a qué Dios me trajo, me dijeron que también era para algunos que no estuvieran sirviendo, yo no sé cuántos de acá, de los que aquí estamos, no servimos tal vez en una obra como tal, a lo mejor predicando, a lo mejor no estamos participando de un servicio así específico, pero que Dios te quiso traer hoy. Y yo creo que ese es el propósito, que entiendas primero que tú eres la voz, que tú y yo somos los comunicadores de su palabra, del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así que vamos adelante, hermanos. Que la predicación, hermanos, requiere de interpretar. La predicación ya la definimos, ok, la estamos definiendo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué requiere la predicación? Bueno, requiere interpretación, hermanos. Requiere explicación. Y varios de los que estamos acá, a veces, bueno, te lo digo por experiencia, a veces somos un poquito como los apóstoles, que a veces Dios hablaba y no entendían lo que estaba hablando. O sea, si en algún momento tú no entiendes algo, el que te está hablando a veces no entiende algunas cosas y para eso también hay herramientas, hermanos. Hay herramientas, hermanos. Entonces, la predicación requiere interpretar, requiere explicar, requiere aplicar o también confrontar, hermanos. Eso es lo que requiere la predicación. Somos tú y yo los comunicadores, repito, somos tú y yo los comunicadores de la palabra de Dios. Si no tienes experiencia, bueno, de hecho vamos a estar eh, en estos talleres, en estas enseñanzas, también aprendiendo cómo hacer. Para que no digas, nos está enviando así como que me está aventando así sin que me capacite. Dios quiere capacitarnos con esto. Dios quiere capacitarte. Y yo doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos, mi hermano Juan Carlos que no está acá, nuestros hermanos, el pastor César, el pastor Alejandro, que Dios puso en su corazón el poder, el querer equipar a los hermanos, a la iglesia, a los que están compartiendo en un púlpito ya, a los hermanas que están tal vez a cargo de grupos de mujeres, con niños tal vez. Necesitamos ser capacitados y ya nuestro hermano nos decía que ya están preparando o algo así, entendí la segunda parte de esto. Yo también ya estoy viendo que Dios sí quiere ayudarnos, capacitarnos, facilitarnos herramientas, hermanos. Yo creo que lo quiere hacer. Dios quiere que crezcamos no solo en volumen, sino que crezcamos de manera espiritual, hermanos. En nuestro conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando tú y yo lo conocemos mejor, hablamos mejor de Él. Si no lo conocemos, a veces hablamos de cosas que ni entendemos. Gracias a Dios que nos va dando entendimiento de las cosas. Hermanos, esto requiere, también requiere, porque esto involucra nuestra mente y nuestras emociones en la enseñanza, en la predicación de la palabra, hermanos. La escritura nos dice, hermanos, ya ese texto que leíamos o que te citaba de Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Dios habló, trajo su palabra, hermanos, a la tierra y la ha encomendado, como dice Pablo, lo ha puesto en vasos de barro. Dios ha puesto su encomienda, su palabra en vasos de barro. Así que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hoy estamos siendo instruidos, Dios nos va a instruir y al final de esto nos daremos cuenta, en verdad Dios
Dios quiere instruirnos. Ajá. En justicia, dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre y la mujer sean perfectos, hermanos. Ujú. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, estás en tu hogar, Dios quiere instruirte, capacitarte, ayudarte. Porque la palabra que Dios ha traído a nosotros es inspirada, viene de Dios. Dios ha soplado vida a los hombres. Así que, hermanos, también nos dice más adelante, ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, o capítulo 4, perdón, verso 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si hay algo del que a veces carecemos, hermanos, es de paciencia y de doctrina, de conocimiento. Déjame decirte que yo no soy el hombre más paciente de la tierra. Porque a veces cuando ya los hermanos decían que a algunos hermanos les cuesta entender, yo decía, no puede ser, o sea, eso a mí tal vez me pone un poquito tenso, pero yo también soy igual. Y el Señor con paciencia me ha ayudado. El Señor con paciencia me ha instruido, hermanos. El Señor ha sido paciente conmigo y yo creo que lo va a hacer también contigo. Hermanos, ¿qué es entonces la exposición bíblica? Vamos ya muy adelante. Debemos comenzar aclarando, hermanos, que la exposición bíblica es comunicar lo que la Biblia enseña, sin sumar ni restar contenido. Esto no es opcional, hermanos, para el predicador. Siempre que Dios habló sobre la enseñanza en el contexto de la iglesia, se refirió a la exposición, hermanos. Pedro escribió, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Oh, bien, ¿qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras? El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. El apóstol Pablo definió al ministro fiel como uno que maneja con precisión la palabra de verdad. El texto que te estoy citando. Alguien que maneja con precisión. Alguien que lo hace correctamente, hermanos. Incluso, hermanos, la enseñanza informal, dijera un hermano, entre creyentes, debe nacer del reinado de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Por eso es que la Escritura nos dice que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, hermanos, en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16, efectivamente. Debe de abundar la palabra, hermanos, en nuestras pláticas. Este es el único modelo válido de enseñanza, hermanos, porque Dios condena la práctica de añadir o restar contenido a las escrituras. Dice Deuteronomio, pero también lo dice Apocalipsis. O sea, en el Antiguo Testamento nos da esta advertencia y también en el Nuevo Testamento. Entonces, hemos de esforzarnos nosotros, hermanos. Así que, de acuerdo con la definición de las Escrituras, enseñar con fidelidad es exponer y aplicar la palabra. Vamos adelante. Veamos ahora los tipos de predicación, hermanos. Los tipos de predicación. Dos tipos de sermones vamos a estar viendo. Vamos a estar aquí en este punto, decía yo, en este punto número 3. Vamos a estar destacando las ventajas, las desventajas de la predicación expositiva y temática. Y vamos a pedalearle fuerte porque falta mucho y el tiempo va volando. Yo espero no aburrirte, yo espero no dormirte con mis palabras, pero si lo empiezo a hacer, ponte de pie, no pasa nada, y te da sueño, ve por agüita. Y hermanos, estemos en el tema. Hay dos tipos de predicación, hermanos. La predicación temática o tópica
que por lo regular ha sido una de las predicaciones a las que este movimiento, si le podemos llamar así, pero no se enojen, estuvimos muy acostumbrados. Pero te voy a decir algo, la palabra no fue dada de manera temática. La palabra de Dios fue de manera expositiva o secuencial. Predicación expositiva, que es la que quisiéramos fomentar entre ustedes también en este día. Hay dos tipos de predicación. La predicación expositiva, hermanos. La predicación expositiva. La predicación expositiva, hermanos, puede definirse de la siguiente manera. Esto lo define un teólogo llamado Stephen Nelson Rumeish. Define un sermón, dice aquí, un sermón expositivo puede definirse como un sermón en el cual el tema, la estructura del mensaje, refleja el tema y la estructura, hermanos, del pasaje bíblico. En este tipo de sermón, hermanos, el predicador, oye bien, dice la misma cosa que el texto bíblico. El compromiso, entonces, hermanos, con el sermón expositivo requiere que el predicador exponga el significado del pasaje bíblico en el sermón pronunciado. Es un gran compromiso, hermanos. El compromiso con el sermón expositivo requiere que el predicador exponga el significado del pasaje bíblico en el sermón pronunciado, hermanos. Nosotros, entonces, hermanos, o más bien, esta es la enseñanza o la predicación expositiva. Esta es la predicación expositiva, en el cual, hermanos, la estructura del mensaje refleja el tema y la estructura del pasaje bíblico. Hermanos, si tú dices, bueno, yo no entiendo nada de eso, te invito a que estudies este pequeño libro. Es de gran bendición, hermanos. Yo creo que nuestro hermano en un tema adelante va a hablar todavía de parte del tema. Quiero de veras, hermanos, a animarte a que podamos nosotros ir tomando herramientas que va Dios mostrarnos en el camino y vayamos haciendo nuestras esas herramientas, vayamos ayudándonos de diferentes métodos tal vez para poder nosotros, hermanos, poder llegar a ser precisos, como dice Pablo. Podamos ser buenos expositores de la Escritura, hermanos. La predicación expositiva, hermanos, es la comunicación de un concepto bíblico derivado de, transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical o literario de cierto pasaje en su contexto, hermanos. Que el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de a sus oyentes, hermanos. Esto es importante, lo vamos a ver, esto lo vas a ir comprendiendo poco a poco. La esencia de la predicación expositiva, hermanos, es la fidelidad al texto bíblico. ¿Vimos? Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? La esencia de la predicación expositiva es la fidelidad, repito, al texto bíblico. Stephen Nelson, quien te había citado, expresa que en la predicación expositiva, el tema y la estructura del mensaje refleja el tema y la estructura del pasaje bíblico, hermanos. A eso le llamamos entonces, cuando somos llamados a predicar, a enseñar,
explicar, hermanos, correctamente. Esto nos lleva, hermanos, a profundizar en la palabra de Dios. Esto nos lleva, hermanos, a estudiar, a amar las escrituras y a tomar algunas otras herramientas que nos ayudan a comprender la estructura, hermanos, el tema, la estructura del mensaje que reflejan el tema y la estructura del pasaje bíblico, hermanos. Es decir, hermanos, existe plena congruencia entre sermón y texto bíblico en cuanto a forma y contenido. El sermón debe enseñar, hermanos, lo que el texto enseña. Y de la misma manera, en qué contexto lo enseña. Es importante para ello. Yo sé que hay hermanos que nos han animado a comprarnos tal vez una Biblia de estudio. Yo no sé si en la iglesia en la que tú estás ahorita te han animado a estudiar, a adquirir tal vez una Biblia de estudio bíblico, expositivo, tal vez con comentarios, perdón. ¿Qué útiles son? Son buenas herramientas que hoy podemos echar mano. ¿Qué herramientas tan buenas hoy tenemos a nuestro alcance para poder llegar a una mejor comprensión, hermanos? De hecho, cuando nosotros vamos a comenzar a predicar expositivamente, es importante que entendamos el contexto, que entendamos el motivo, la razón del por qué Dios quiso hablar a, a cierto grupo, a ciertas personas, al pueblo que estaba viviendo. Hace unos días estábamos estudiando Primera de Samuel 7. Y wow, o sea, unos cuantos versículos comenzamos a hacer exégesis y Dios comenzó a arrojar luz a través de los hermanos que estaban participando en este estudio. El hermano que nos va guiando, entonces, igual va notando ahí lo que el Señor va hablándonos, va enseñándonos. Cuando nos cita alguna ciudad, bueno, investigamos quién era o dónde estaba la ciudad. Cuando nos habla de cierto pueblo, poder investigar un poquito sobre ese pueblo y vas llegando a la comprensión de varias cosas. Dices, wow, ¿por qué Dios quiso traer el arca, por ejemplo, a este lugar? Vamos nosotros poco a poco comprendiendo esta parte que la esencia pues de la predicación expositiva. Vamos siendo eficaces, hermanos, a la hora de poder explicar el texto a nuestros oyentes. No importa si sean adultos, no importa si sean pequeños, lo importante es la fidelidad al texto bíblico. Y es algo, yo decía, es algo que muchos de los que estamos acá a veces no estamos muy acostumbrados. Eh, Quisiera que veamos la diapositiva anterior. Hermanos, la esencia de la predicación expositiva es la fidelidad al texto bíblico. Esto implica que el predicador, hermanos, se sujetará a su sermón, al texto bíblico que está citando. Cuando un predicador lee un pasaje bíblico al inicio de su sermón, hermanos, se espera que inmediatamente exponga la enseñanza de ese texto. Repito esto que estoy hablando. Cuando un predicador lee un texto bíblico al inicio, como el que estamos citando, se espera que el predicador inmediatamente nos exponga la enseñanza de ese texto bíblico. Y además que proporcione una aplicación práctica, fiel al texto relevante, a su audiencia. He notado que a veces cuando no estamos muy acostumbrados a la predicación expositiva, tomamos el texto como un trampolín. O sea, citamos el texto, me dice el hermano, vamos a predicar sobre este texto, y yo leo el texto, pero inmediatamente comienzo o me voy a otro texto, lo que nuestra audiencia a veces está esperando, hermanos,
es que abordemos el texto que acabamos de citar y que comencemos a predicar, a enseñar, a ser fieles a ese texto. Es decir, es como si alguien nos atara del pie, es como al púlpito, y se espera que desde ese punto empecemos nosotros a hacer nuestro trabajo, sin movernos de ese punto. Porque queremos ir de un lugar a otro, queremos citar acá y citar allá, y no estamos explicando nada. No estamos explicando nada, no estamos diciendo nada. Se espera, hermanos, entonces, que el predicador se sujete en su sermón al texto bíblico. Tú y yo hemos de acostumbrarnos a eso, si queremos predicar de manera expositiva. Esto implica, hermanos, y solamente hay una manera de permanecer fieles al texto bíblico, que sea el texto quien gobierne el sermón en su forma y contenido. Que sea el texto, hermanos, que sea el texto el que gobierne el sermón en forma y contenido. Si algo entonces debemos exigir de la predicación expositiva, es que el predicador sea fiel al texto. Que el predicador sea fiel al texto. Leemos nosotros en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, y es un ejemplo muy claro sobre esto que estamos diciendo. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esdras y los levitas, hermanos, la interpretaban para que el pueblo pudiera comprender su significado. Ellos leían, ellos explicaban, los levitas era su trabajo. Y dice el texto, hermanos, que ellos entendían. Cuando estos hermanos, cuando Esdras leía, exponía los pasajes, la gente comprendía. A eso se refiere, hermanos, un teólogo llamado Robinson, cuando expresa: quien predica no puede afirmar ser bíblico. Esto es lo que dice este teólogo. Dice, quien predica no puede afirmar ser bíblico si lo que comunica no es lo que el texto verdaderamente enseña. ¿Sí? ¿Lo repito? Quien predica no puede afirmar ser bíblico, porque nosotros decimos somos una iglesia bíblica. El nombre de la iglesia de Puebla es Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia. No podemos nosotros afirmar ser bíblicos si lo que nosotros comunicamos no es el texto verdadero, no es lo que verdaderamente el texto enseña. Quien predica no puede afirmar ser bíblico si lo que comunica no es lo que el texto verdaderamente enseña. Para los que hemos abrazado la predicación expositiva, yo les quiero animar a algo, hermanos. Me acompaña el hermano Gerardus Voss, un maestro de teología bíblica, excelente libro, que nos ayuda a entender o a traer entendimiento sobre la predicación. La predicación expositiva va muy de la mano con la teología bíblica, hermanos. Los animo, hermanos, si está en la posibilidad de ustedes el poder adquirir a Gerardus Voss. Es un excelente teólogo. Algunos lo consideran como el padre de la teología bíblica. Y cuánto entendimiento, hermanos. Es un tesoro de sabiduría. Que ponen a John Owen, por ejemplo, en su teología. Fue uno de los teólogos muy buenos, maestro en teología sistemática, John Owen.
y por así decir, en el tiempo de John Owen, Gerardus Voss eran los mejores expositores, por así decir, de la palabra. Nosotros tenemos hoy hermanos de quien podemos echar mano, hermanos, para aprender de ellos. Es decir, hay muchos hermanos que nos llevan la delantera con respecto a los que hemos abrazado, por ejemplo, la predicación expositiva de la que estamos hablando. Desafortunadamente, algunos predicadores modernos se han alejado de este modelo de predicación. Sus predicaciones, hermanos, se asemejan más a charlas motivacionales. ¿Sí? Muchos hermanos, otros hermanos durante su exposición saltan, yo decía, de texto en texto, sin sentido alguno u orden lógico. Y esto, hermano, cuando yo lo estaba leyendo, estudiando, decía, muchas veces yo era así. Y en algunos momentos mi emoción me lleva a ser así. Pero ya lo decía Robinson, no podemos afirmar ser bíblicos si lo que estamos enseñando no es lo que está diciendo el texto. Es importante, hermanos. Es importante, hermanos. A veces citamos muchos pasajes, pero no exponemos el contenido de ninguno, yo decía hace un momento. Quisiera hablarte de las ventajas de la predicación expositiva. Ahora sí tengo que correr, hermanos. ¿Hasta qué hora tengo? 4:30. Vamos bien. Vamos bien, hermanos. Vamos bien, entonces. Gracias. Vamos a hablar las ventajas de la predicación expositiva. Número 1, el predicador no tiene la presión de decir qué texto predicar, hermanos. Wow, hermanos. No sabes tú, hermanos, pero para muchos predicadores la parte más difícil de preparar un sermón es decir qué texto o tema va a predicar. Y eso ahorita lo vamos a ver en el taller. Y eso ahorita lo vamos a corroborar con el taller que vamos a tener. Repito, para muchos predicadores la parte más difícil de preparar un sermón es decir qué texto o tema va a predicar. Esto puede transformarse en una gran presión, hermanos. La predicación expositiva resuelve esto de manera muy sencilla, hermanos. Muy sencilla. Es decir, si estoy predicando sobre un texto, dices, ok, yo lo dejé acá y ya sé que voy a continuar con los siguientes. Ya sabes cuáles textos siguen y eso te da mucho alivio. Te da mucha tranquilidad. No hay presión sobre ti. No hay presión sobre ti. Siempre y cuando nos sujetemos a lo anterior, ¿verdad? El predicador, hermanos, no elige el texto a predicar. Entonces, él debe predicar el siguiente pasaje del libro que escogió predicar para su serie. Esto le ahorra el tiempo de decidir el tema, hermanos, también. Es una gran ventaja. Es una gran ventaja, hermanos, el que nosotros prediquemos expositivamente. Y puede dedicar más tiempo, hermanos, al estudio del texto que tiene que predicar, nada más. Nada más. Solo eso. Solo eso. Sí. Punto número 2, hermanos. Es una experiencia enriquecedora para el predicador y la congregación. Y los que estamos acá y hemos oído predicación expositiva, podemos decir amén. Podemos decir amén. Es una experiencia enriquecedora para el predicador y para la congregación, hermanos. El hecho de no decidir el pasaje que se va a predicar hace que el predicador se encuentre con textos que quizá nunca haya estudiado en su vida.
textos que, hermanos, que le presenten un desafío también. Y ahorita vamos a encontrarnos con desafíos nosotros en los talleres. Y requiere horas de estudio y reflexión. Pero cuando un predicador ha dedicado mucho tiempo al estudio de un pasaje y ha dejado que este pasaje transforme su vida, se nota en su predicación, hermanos. Él predica convencido de lo que dice el texto. ¿Ven, hermanos, qué ventajas hay en la predicación expositiva? El punto número 3, el predicador no habla de sus propias ideas, sino que expone lo que la Biblia dice. Esa es una gran ventaja, hermanos. Sí, porque nos estamos sujetando al texto, estamos siendo fieles al texto, estamos siendo fieles al contexto, hermanos, y nosotros solo tenemos que sujetarnos a eso. Sujetarnos a eso. El predicador, hermanos, que ha dedicado tiempo a estudiar un pasaje y lo expone ante su congregación, es un predicador que verdaderamente habla de parte de Dios. Es un predicador que habla verdaderamente de parte de Dios. Aquí el predicador entiende, hermanos, la importancia de la oración y el estudio profundo de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si tú y yo no amamos la palabra y estamos en un púlpito, hermanos, tal vez no hemos sido llamados. No hemos sido llamados a ser predicadores, a ser pastores, a ser quienes guíen a la grey de Dios. Si el predicador no ama la palabra, hermanos, tal vez Dios tenga otro llamado para nosotros. El predicador no habla de sus propias ideas, sino expone lo que la Biblia dice, hermanos. Si amas entonces la palabra, o tú y yo, hermanos, que predicamos la palabra, hemos de ser hombres que aman la palabra, escudriñan la palabra, profundizan en la palabra del Señor. Nuestro principal objetivo es poder subir al púlpito y poder decir con confianza, hermanos, así dice el Señor. Es nuestro trabajo, hermanos. Debemos estar totalmente comprometidos a someternos al texto, hermanos, por eso que vamos a predicar. Punto número 4, hermanos. El predicador predica todo el consejo de Dios. Cuando un expositor, hermanos, termina de exponer un libro y pasa a otro libro y luego al siguiente y así sucesivamente, hermanos, de esa forma él logra predicar todo el consejo de Dios. No podemos decir que estamos dando todo el consejo de Dios si solo nos hemos estancado en predicar solo arrepentimiento o pura fe. Hemos de dar todo el consejo de Dios. Hermanos, cuando nosotros vamos estudiando de manera expositiva, en verdad hay tantos desafíos. Y cuando vamos nosotros profundizando en la palabra, nos ayudamos de herramientas tal vez, repito, nos ayudamos de herramientas, como puede ser un comentario bíblico. Cuando nosotros hacemos una exégesis correcta, hermanos, ¿cuánta bendición viene primero a nuestras vidas? ¿Cuánta bendición, hermanos? Cuando un expositor termina, les decía, de predicar uno y otro libro, hermanos, de la Biblia, estamos exponiendo, estamos dando todo el consejo de Dios, hermanos. No solo las partes que al predicador o que a la congregación le gustan. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. A veces solo predicamos, hermanos, cuando solo predicamos de forma expositiva, hermanos, lograremos que nuestra congregación conozca todo el consejo de Dios. Luego ellos, hermanos, podrán someterse al consejo completo de Dios. Nuestra congregación o la gente o donde estés tú compartiendo la palabra, sea mujeres, sea niños, están recibiendo el consejo de Dios. Este tipo de predicación, hermanos, permite exponer a la congregación, la gente que nos oye,
todos estos temas y cómo vemos cómo afecta a nuestras vidas o a la vida de los demás, hermanos. Puedo decirte que es uno de los métodos, como siguiente punto, con menos probabilidad de apartarse de las escrituras. Las ventajas de predicar expositivamente es un método, hermanos, con menos probabilidad de apartarse de las escrituras. La predicación expositiva te mantiene en lo principal. Comienza con la exégesis, entiendes la estructura, el énfasis del texto, y eso nos mantiene en el texto. Nos mantiene en el texto. Enseña a las personas cómo leer sus Biblias también cuando predicamos expositivamente. Enseñamos a la gente, cuando nosotros exponemos expositivamente, nos escuchan, nos ven. Ellos aprenden a leer la Biblia, hermanos, también, juntamente con nosotros. Ellos aprenden a estudiarla también. Específicamente, si estás predicando un pasaje largo, la predicación expositiva enseña a las personas cómo pensar a través de un pasaje, cómo entender y aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Qué grandes ventajas, hermanos. ¿Qué otras ventajas de la predicación expositiva, hermanos? Le da confianza al predicador y autoridad al sermón. Si eres fiel al texto, puedes estar seguro, hermano, de que tu mensaje es el mensaje de Dios, independientemente de lo que esté pasando en la iglesia, hermanos, o de que si le guste o no le guste el sermón a la persona que llegó ese día, o a la misma iglesia. Tú estás nutriendo y tú estás dando la palabra de Dios. Estás enseñando, estás compartiendo la palabra de Dios. Y habrán textos que a algunos no nos han de gustar. Alguien dijo, hermanos, que algunos han utilizado el púlpito para poder hablar algunos temas que tal vez así, si te sentaras con alguien que le quieres decir algo, no se lo dirías de manera directa. Pero el púlpito, algunos lo pueden utilizar exactamente para dar bibliazos. ¿Qué más podemos decir? Tirar pedradas, hermanos. Sacar la espada, exacto. Y ahora sí el hermano, le voy a dar duro. Hermanos, nos da confianza a los que compartimos y también autoridad al sermón. Un punto más. Se encuentra con la necesidad de relevancia sin dejar que el clamor por relevancia dicte el mensaje. Toda verdad predicada, hermanos, es debidamente aplicada. Esto es extraordinariamente importante en nuestra generación, hermanos. No tratemos de hacer énfasis más de lo que Dios le da, hermanos, a algún texto, como que si Dios a veces solo revelara algunos textos a ti, hermano, o a mí, y queremos como robarle nosotros esa relevancia que Dios le da a algún texto, y nosotros queremos robar aún hasta, ¿cómo decirte? Como cámara. Una ventaja más, hermanos, obliga al predicador a tratar las preguntas difíciles. Comienza trabajando texto tras texto el predicador y pronto llegas a pasajes, hermanos, difíciles. Hay pasajes sobre el divorcio, hay pasajes sobre la homosexualidad, hay pasajes, hermanos, sobre si la mujer puede ser ministro, si no puede ser, que simplemente si estamos tomando un libro y lo predicamos de manera expositiva, nos vamos a encontrar con él y tenemos que exponerlo. Hay temas que de hecho algunos le queremos dar vuelta y no queremos tocarlos, ¿no? Salvo siempre salvo.
Hay textos que, hermanos, están ahí y de hecho han sido algunos temas de debate tal vez durante siglos, por siglos. Y bueno, hermano, créeme algo, tú y yo no somos los que hemos de darle respuesta a ese debate. No tenemos respuesta a ese debate. No le vamos a dar fin a ese debate. Estarán ahí y permanecerán ahí, hermanos. Y tú y yo ya no vamos a vivir un día y seguirán ahí, estoy seguro. Un punto más. Obliga, ¿sí? Obliga al predicador. Era esa, ¿verdad? A tratar preguntas difíciles, entonces, hermanos. Le permite al predicador exponer, hermanos, de manera sistemática, si ustedes lo quieren ver así también, todo el consejo de Dios. Se dice que algunos pastores que hoy que nos precedieron, eh, hombres de Dios que predicaron expositivamente, ocuparon gran parte de su vida a la predicación. Se habla de que, por ejemplo, los últimos 15 años de la vida de Juan Calvino, no te vaya a asustar el nombre, expuso Génesis, en esos 15 años expuso Génesis, expuso Deuteronomio, expuso el libro de Jueces, expuso el libro de Job, expuso algunos salmos, expuso primero y segundo libro de Samuel, primero de Reyes y los profetas mayores, también los evangelios. Quienes han estudiado, no sé si has leído algunos comentarios de, de Martin Lloyd Jones, por ejemplo, dices, wow, qué manera de exponer de ese hombre en sus comentarios, de dar en sí sus comentarios, hermanos, dices, qué sabiduría, qué entendimiento de la palabra tenían estos hombres. Te enriquece su lectura, etcétera, hermanos. Entonces, nos permite, de hecho, cuando predicamos expositivamente, poder exponer varios temas que están en la Escritura, dando, es decir, todo el consejo, predicando todo el consejo de Dios, hermanos. Vamos a hablar de las desventajas de la predicación expositiva. Las verdades de un pasaje bíblico en particular pueden ser no las más necesarias para la audiencia en particular en un momento de su vida o de la vida. Esa sería una desventaja, hermanos. Tal vez haya necesidad de poder predicar algo de manera temático y es algo que si estamos solo predicando de manera expositiva, no lo vamos a lograr. Esa sería como una desventaja. Ajá. El tema presentado puede carecer de la unidad que ofrece el método tópico. El método presentado puede carecer de la unidad que ofrece el método tópico. Es decir, si quiero predicar sobre un tema en específico, es algo que la predicación expositiva no lo va a hacer. Cuando nosotros, por ejemplo, partimos del libro de Génesis, tal vez nos encontramos con el Antiguo Testamento principalmente, de algunos temas que los encontramos como un rompecabezas. Puede ser la revelación de Cristo. ¿Mandé? El protoevangelio, exactamente. Entonces vamos nosotros encontrándonos con algunos pasajes en el Antiguo Testamento, lo mismo en el Nuevo. Vamos a hablar de la Trinidad también. Podemos encontrarnos con algunos textos, pero no son todos los textos que hay en la Biblia. Entonces, hermanos, sería como una desventaja al limitar al limitar el mensaje, hermanos, a un determinado pasaje, se puede descuidar la presentación de los temas en su totalidad, de esos temas tópicos, vamos, que tal vez sean necesarios en algún momento. Vamos a hablar de la predicación temática, hermanos.
La predicación, la predicación temática es el tipo de predicaciones que pretende exponer algún tema bíblico en particular, más que algún texto bíblico en particular. ¿Sí? La predicación temática es el tipo de predicaciones que pretende exponer algún tema bíblico en particular, más que algún texto bíblico en particular. ¿Queremos hablar de un tema en especial? Bueno, podemos tomar y usar este tipo de predicación, hermanos. Vamos a hablar de las ventajas. Ventajas de la predicación temática, hermanos. Es versátil esto. La predicación temática permite abordar eventualidades pertinentes y necesidades puntuales de la congregación. ¿Sí, hermanos? Esa sería una gran ventaja de la predicación temática, ¿sí? Ya sea para predicar sobre la resurrección, de la Pascua, de algún tema de la misma Biblia, de su inspiración, de la Trinidad, del arrepentimiento, de la fe, de la gracia, hermanos. Siguiente punto. La exposición temática también nos permite descubrir una mayor dimensión de la enseñanza bíblica sobre algún tema en particular. Al enfocarnos, hermanos, en comprender una doctrina específica, podemos considerarla y aplicarla con mayor amplitud. La predicación temática, hermanos, una ventaja más es muy útil para la formación doctrinal sistemática de la iglesia en cortos periodos de tiempo. Yo no sé si algunos que estamos acá tenemos a lo mejor alguna cierta costumbre de que cuando tenemos un nuevo grupo de, podemos decir, recién convertidos, nos dedicamos a poder dar algún tipo de discipulado con algunos temas específicos, hermanos. Eso es lo que ayuda, ese es uno de las ventajas de esta predicación, es muy útil para la formación doctrinal sistemática, hermanos, de la iglesia en cortos periodos de tiempo. Este modelo, hermano, nos permite enseñar y ser enseñados más rápida y sistemáticamente en temas determinados. Vamos a hablar de las desventajas de la predicación temática. Sí, vamos a ver la primera dificultad. La predicación temática es más difícil de practicar que la exposición secuencial. A lo mejor algunos no estarán de acuerdo, porque estábamos acostumbrados a la predicación tópica, hermanos, temática. Y tú dirás, no, no es cierto. Es cierto. La predicación temática es más difícil de practicar que la predicación secuencial. Este modelo consiste en interpretar varios pasajes de las Escrituras para relacionar sus enseñanzas y comprender un tema, hermanos. Por eso requiere mayor trabajo y cuidado. Debemos interpretar cada texto en su contexto y solo extraer de él conclusiones naturales en su sentido original, hermanos. De hecho, si vas a predicar de manera a veces también temática, hemos también de ser fieles al texto. No podemos decir, y hermanos, eso que te digo del doctor Armando Alducin, pues es un doctor, hermanos, es un hombre que conoce la palabra de Dios y tú y yo podemos llegar a cometer algunos errores así, que nos pueden costar tal vez el comentario de algunos hermanos. La exposición decía que es más difícil. La predicación temática puede estancarse, hermanos, dentro del grupo de temas predilectos del predicador. Es casi imposible que la predicación de sermones temáticos supere en diversidad a la exposición secuencial.
La mente de Dios, hermanos, es más amplia que la nuestra. Y esta es la ventaja de la predicación secuencial. Al seguir el discurso inspirado, hermanos, resulta extraordinariamente amplio y más enriquecedora a largo plazo. Va a nutrir más cuando predicamos, va a nutrir más a la iglesia, a los oyentes, cuando nosotros predicamos de manera secuencial. Hermanos, una desventaja más de la predicación temática. La predicación temática nos puede exponer al engaño de nuestro corazón. Al brindarnos libertad para escoger el tema del sermón, a veces queremos predicar, hermanos, puedo decirte lo que nos pasó en la semana, tal vez. A veces queremos predicar lo que nos quitó el sueño ese día, un día así en la semana. Y podemos decir, Dios me habló, Dios me mostró. Un hermano que no está hoy acá, pero me dijo hace unas semanas, yo te soñé feo, le digo, sí, soy feo, le digo, sí soñaste feo, sí era yo, le dije, sí era yo, exactamente, y le digo, hermano, eso no te quite, no te vuelva a quitar el sueño, eso no te vuelva a quitar el sueño, hermano, el cristiano no se guía por sueños y sentires, tu guía es la palabra de Dios. Que no te quite el sueño, algo que tú ahí en la noche, porque te pasaste de comer o algo así, le digo, no. Ni te lleve a pensar cosas de otro hermano. No tiene nada ahí, no es relevante exactamente. Por eso debemos, hermanos, buscar constantemente al Señor para discernir cuál es su mensaje para la congregación y a través de la exposición temática poder compartir. Hemos de orar, hermanos. La predicación, una desventaja más, hermanos, puede provocar desnutrición espiritual en la audiencia si se abusa de ella. No sé si estén de acuerdo. Y bueno, ¿cuántos en la antigua administración no veníamos desnutridos? Algunos veníamos, sí, estábamos ya en los últimos ahí, patadazos ahí ya. Cuando nosotros vamos a hablar de la importancia de ambos tipos de exposición, ya sea, hermanos, en la exposición consecutiva o en la exposición temática, hermanos. El predicador fiel, se limitará a decir y aplicar solo lo que Dios, hermanos, ha dicho para edificación de su iglesia. Tenemos material, yo decía, herramientas que pueden ayudarnos a ser más efectivos en el trazo de la palabra. Aquí hay algunos libros de parte de Dios, delante de Dios, de Sugel Michelin. Excelente libro, hermanos. Está la predicación. Yo quiero presentarte otro más. La predicación de John MacArthur, que puede ayudarnos muchísimo, hermanos, con respecto a la predicación expositiva. Y este mismo, hermanos, que solo queda un libro allá atrás, o quedaba, no sé si sigue todavía ahí. Es una excelente herramienta para aprender a predicar expositivamente. Yo quisiera recomendarte este más. De Crane, el sermón eficaz. Excelentes herramientas, hermanos.
son excelentes herramientas que nos van a ayudar a desempeñar nuestro trabajo. ¿De qué? Marty Lloyd Jones. Hay herramientas, hermanos. Miren, hermanos, ahora entiendo mejor algo. Entiendo que Dios me ha hecho un llamado, el Señor. Me ha llamado para predicar su palabra. Estoy convencido de eso. Creo que Dios me ha hecho ese llamado. Y si Dios me ha hecho ese llamado, yo creo que Dios me va a capacitar para desempeñar mi trabajo, ese llamado. Ahora bien, esto no se obtiene, hermanos, no se obtiene solo orando. Necesitamos orar. Debe ser lo primero en nuestras vidas. Hemos de amar la palabra profundamente, hermanos. Pero hoy tenemos hermanos, yo decía, que pueden bendecir grandemente nuestras vidas. Entonces, hay buenas herramientas. Así es, gracias a Dios. Dios nos ha llenado, nos ha dado de su gracia para poder desempeñar esa labor. Mi oficio es carpintería, ustedes saben. Los que no saben, a eso me dedico. Entonces, imagínate que sale la máquina que hace todo en uno. Una máquina versátil. Y yo la compro, digo, oh, sí, vale cara, sí, no importa, la compro. Ok, llegó y al taller y ahí está, en el taller ocupando un espacio. Pero yo no uno no he leído las instrucciones. Tal vez no he aprendido a usarla. Ni sé cómo se usa, solo vi por ahí unas imágenes, un video tal vez. ¿Me será útil? ¿Me está siendo útil? Pues puede ser las mil maravillas. Pero si yo no tomo, si yo no veo el instructivo, si yo no veo cómo se usa, si no la pongo en práctica a trabajar, no diré en verdad, esta cosa es una maravilla. Dios nos ha llenado de bendiciones, de herramientas, decía yo, de libros. Para los que amamos la predicación expositiva, hermanos, hay más herramienta. Si vas a utilizar la predicación temática, hermanos, está Teología Bíblica de Meyer Perlman. Está Teología Sistemática. Necesitamos estudiar las doctrinas importantes de la iglesia, fundamentales. En el transcurso de los siglos, para la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, era importante entender las doctrinas principales de Dios. Para nosotros también deben de ser importantes. Para ti, para mí también han de ser importantes a la hora de exponer un tema. A la hora de compartir, si es temático, por ejemplo. Nuestro hermano Juan Carlos nos recomienda que podamos echar mano de Wayne Gruden. Yo quiero tal vez compartirte un poco más. Este es una compilación de varios teólogos, por ejemplo. Si te gusta la predicación temática sobre algunas doctrinas, para mí ha sido de gran bendición. Ahora que en la iglesia estamos llevando un discipulado, algunos hermanos hemos estado hablando algunos puntos doctrinales, me ha sido de gran bendición poder echar mano de ya decía, excelente Roland McCune, y también me ha ayudado mucho Wayne Gruden. Son herramientas muy buenas sobre el entendimiento de algunas doctrinas. La predicación expositiva, te decía, echa mano de la predicación bíblica, la teología bíblica, perdón. Y para mí es un buen teólogo, Gerardus Voss. Acabo de terminar un diplomado con ellos, de 20 meses, y fue de gran bendición. Y actualmente sigo en capacitación en la actualidad.
Llevamos ya 26 meses con teología sistemática. Es de gran bendición el que te puedas tú capacitar, el que puedas buscar herramientas para tu madurez, tu crecimiento espiritual, para desenvolverte mejor en la predicación, etcétera. Que puedas buscar herramientas, hermanos, que te ayuden, que te ayuden, que fortalezcan aún tu sermón. ¿Cuándo conviene utilizar una o la otra? Vamos ya terminando, hermanos. La exposición, hermanos, temática es el modelo. Es un modelo legítimo de enseñanza para la iglesia local. Particularmente, hermanos, yo quisiera en este momento recomendar la exposición secuencial o expositiva. Lo he oído de varios hermanos, que sea como una dieta regular, como una dieta principal de la iglesia, con el complemento de la temática. Quisiera animarte a que eches mano de la predicación expositiva. Yo quiero animarte a que tú mismo te desafíes aún, a que podamos desafiarnos, hermanos, a entrar a esta predicación. No obstante, hermanos, el asunto más importante siempre será la fidelidad del expositor al texto bíblico, a la escritura. Ya sea en la exposición consecutiva o en la exposición temática, el predicador fiel, hermanos, se limitará a decir y aplicar solo lo que Dios ha dicho para la edificación de la iglesia. Es el tema que en este día me tocó compartirte. Agradezco en verdad que me hayan invitado los hermanos, que Dios haya querido también, y yo espero que tu vida sea bendecido con este tema. Quisiera que oráramos, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Padre, que en el transcurso, lo que nos resta de esto que hemos iniciado, que estamos iniciando, puedas ir abriéndonos el entendimiento, puedas ir ayudándonos, Señor, capacitándonos. Entiendo que tienes un propósito para nosotros y por eso nos has traído. Ruego que utilices en la vida de mis hermanos que estarán exponiendo la palabra y que mis hermanos que están aquí sean ese vaso de barro que pueda recibir esa bendición. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén.